Gracias. Bienvenidos entonces a la clase de hoy, que es una clase, como les dije, teórica, en relación a la clase de mañana que vamos a hacer más del corte práctico, ¿ya? Clase de lengua y literatura de el día, a ver, espérate, está entrando el Rodrigo, a ver si, del día jueves, ahí debería decir, jueves 5 y viernes 6, por consecuencia, ¿cierto? De agosto del 2021. Ustedes saben, cuarto medio A. Ok, perdón. Se dieron cuenta que hay un esquema, un gráfico al fondo, ¿cierto? Ya, de eso vamos a hablar hoy día, de ese tipo de gráficos en particular, que se llaman, ¿alguien sabe cómo se llaman estos gráficos, no? Los que están aquí al fondo, que tienen una idea central y ramificaciones a partir de ese centro. Mapa mental. Excelente, Héctor, muy bien. Son los famosos mapas mentales. Vamos a reforzar un poquito lo que ustedes puedan saber con respecto a los mapas mentales. Eh, Vamos a hablar de su uso, de su propósito, también un poquito de cómo hacerlos, una recomendación ahí que puntualmente es bien importante considerarla porque nos permite también, como gente común y corriente, acceder a este tipo de estrategias de comprensión, de análisis, ¿cierto? Y por supuesto también de estudio a propósito de eso, ¿ya? Así que para que le saquen el jugo. Y obviamente va a haber una tarea, pero no con nota así como acumulativa, pero sí con puntaje para que puedan subir su notita en la prueba. La prueba del libro, que está habilitada ya desde las 8 de la mañana de día, o de antes. Bueno, entonces la actividad es comprender los mapas mentales como herramientas de expresión, primero, de las ideas propias sobre el análisis de temas de conocimiento, de lo que sea. El propósito es que ustedes generen un diálogo argumentativo sobre una interpretación de una lectura utilizando la construcción de un mapa mental como herramienta de análisis. ¿Dónde se va a producir ese diálogo? Mañana en clases. Y también en diálogo, así como diálogo, más como compartir ideas, criterios, qué sé yo. Ustedes se supone que ahí me tienen que explicar por qué hicieron el mapa mental de este modo y no de otro, en qué se basaron para poder construirlo a propósito del libro que estamos leyendo o más bien evaluando en este caso. ¿Vale? Por eso es aprendiendo desde casa, pero con un eco en lo práctico que va a ser mañana, ¿cierto? La clase presencial. Dos objetivos. El 2 que tiene que ver con proponer distintas interpretaciones para una obra literaria. Se supone el contenido de su mapa mental. Y el 7 que es como consecuencia del mapa mental, ¿cierto? Dialogar argumentativamente justamente a propósito del análisis e interpretación literaria. ¿Ya? Eso es. Es como más bien, más que un diálogo, es como una justificación de por qué, cómo hizo su mapa mental a propósito de haberlo hecho. ¿Cierto? Esa es la idea. En el flashback de hoy, ¿cierto? En el recordando, tuvimos en la clase anterior un capítulo especial dedicado a Seda, ¿cierto? Donde hablamos de la obra, hicimos como una, mm, una pincelada, ¿cierto? De lo que podría ser un análisis literario, siempre entendiendo que el análisis literario probablemente tal no se agota, porque así como hay interpretaciones, ¿cierto? También hay análisis literarios. O sea, así como hay análisis literario, hay interpretación. Así como hay personas que leen el libro. Esa era la idea que quería decir. Así que, claro, muy someramente nosotros vimos esta obra. Lo que había quedado pendiente era la cápsula sobre la clase en sí, porque no grabamos esto en la clase presencial, ¿cierto? La cápsula ya está disponible en el canal de YouTube del colegio, la acabo de subir, así que también la pueden revisar para poder hacer su prueba. O sea, ahí tienen un par de cosillas, de datos que les pueden servir para poder responder alguna que otra cosa de la prueba, ¿ya? Así que no es malo, un plus. Eso sí, eh, para que tengan en consideración, porque me estaban preguntando recién, la prueba va a estar disponible hoy y mañana. Así que tienen desde hoy para poder hacerlo. Si no han leído el libro,
pueden leerlo, ¿cierto?, en el transcurso del día y seguramente van a tener más fresquito, ¿cierto?, lo que estamos viendo a propósito. ¿Ya? Ahí está, recordatorio de la prueba. Como dijo Héctor, lo que vamos a ver hoy día son los famosos mapas mentales. Y digo famosos porque de un tiempo a esta parte han tenido han tomado cierta relevancia desde el punto de vista, ¿cierto?, de cómo esquematizar nuestros pensamientos, nuestras ideas y expresarlos a través del dibujo del esquema, ¿cierto?, expresarlos justamente en esta impresión gráfica de aquello que llamamos ideas. Así que, resumiendo un poquito o sintetizando la presentación, un mapa mental es un diagrama, es un esquema usado, ¿cierto?, para representar con palabras, ideas, tareas, ¿cierto?, lecturas, dibujos, otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de la palabra clave o una idea central, ¿cierto?, que es lo que se supone que estaría aquí en el cerebro de esta iconografía, ¿cierto? Ok, los mapas mentales son un método, es decir, que si nosotros lo ponemos en práctica, en la medida que vamos practicando y utilizándolo, ¿cierto? Lo deberíamos transformar en alguien, en personas muy locuaces, ¿cierto? Aquí dice, ¿cierto? Una eh, eficaz, o sea, podemos darle de cierta eficiencia a este método en la medida que nosotros lo vamos poniendo en práctica para poder obviamente mejorar nuestra interpretación, análisis y también nuestra organización en relación, ¿cierto?, a lo que estamos pensando. Pero bueno, también nos sirve para memorizar información. Dice ahí, ¿cierto? Para tanto extraer información, memorizar, esquematizarla, ¿cierto? Nos permite, al esquematizarla, nos permite, ¿cierto?, considerarla, tenerla como más fresquita, más presente y traerla a la memoria de largo plazo. Llevarla más bien a la memoria de largo plazo. Son una forma lógica y creativa de tomar notas, organizar, asociar y expresar ideas, que consiste en cartografiar. Miren la palabra, cartografiar, es decir, como hacer un mapa. Por eso se llama mapa mental, ¿cierto? De ahí viene la palabra cartografiar, o sea, de hacer una carta de navegación, por así decirlo. Sus reflexiones sobre un tema. Es representado por medio de dibujos e imágenes. Eso de los dibujos e imágenes puede diferir, porque este es una idea, ¿cierto?, de mapa mental. De hecho, en el video que les quiero presentar a continuación, más allá del video, sí, ¿cierto?, el canal que contiene el video, eh, es una forma, o sea, nos entregan estrategias diferentes de mapear, ¿cierto?, nuestras ideas o de realizar mapas mentales. Ahora, este dibujo de imágenes, dice aquí, puede incluir tanto colores, eh, palabras, qué sé yo, etcétera, etcétera. Incluso hasta códigos personales, o sea, cosas como muy personales. Un mapa mental es una idea, es una imagen de distintos elementos utilizados como puntos clave que proporcionan información específica de un tema en particular o de una ramificación de varios temas en relación a un punto central que ya lo mencionábamos, ¿cierto? Es como el punto de partida. O sea que a partir del centro se va como literalmente ramificando. Y de hecho tiene muchos aspectos de conexiones neuronales, esto, ¿cierto? Parecen como una serie de neuronas conectadas unas con otras, es decir, haciendo sinapsis, que es justamente cómo se producen a nivel neuronal las ideas. Curioso, curiosamente. El que lo creó seguramente debe haberse basado en eso. También es una manifestación gráfica del pensamiento radial, es decir, que de adentro hacia afuera, donde un núcleo central se irradian desde el núcleo, ¿cierto?, ramas en todas las direcciones cuando asociamos ideas. Igual tiene un cierto sentido lógico que nosotros vamos a entender que corresponde, ¿cierto?, porque debe ser organizado, no solamente disparar ideas, ¿cierto?, para todos lados, sino que debe haber una organización con respecto a eso. Los mapas mentales son considerados como apuntes visuales para transmitir mejor el pensamiento, sintetizar conocimientos y lograr con ello aprendizajes mucho más significativos. O sea, como técnica de estudio es, podríamos decir, infalible. Así tal cual. Entonces, desde una palabra clave, ya sabemos, ¿cierto? O idea central, hacia sus extremos, irradiado como ramas.
Aquí tenemos otra idea de mapa mental. Un poquito diferente de la anterior, con menos iconografías y con menos palabras, ¿cierto? La idea es que no sea tan caótico, tan caótico y tan recargado. Esa es una recomendación que en todo orden esquemático, ¿cierto? Siempre se hace. De hecho, las mismas presentaciones, los mismos PowerPoint, deberían siempre considerarse la idea de que no tienen que ser tan contenedores de texto, sino que más contenedores de no sé, imágenes y por sobre todo, ¿cierto?, de explicaciones más asequibles para la gente. Si yo pongo mucho texto, obviamente ustedes se van a chorear o a cansar pues, visualmente, más allá de dar la lata. Dice, dentro de los mapas mentales, dice, ¿cierto? Se puede utilizar palabras claves, signos, símbolos, dibujos, aquí como está representado, ¿cierto? Aquí un libro, a propósito de una lupita, eh, monitos, como vamos a ver, ¿cierto? En el ejemplo del video. Con los mapas mentales se aprende a organizar y asociar ideas, eso como método. Se supone que al principio los primeros mapas mentales que nosotros hagamos no van a ser tan buenos como los que vamos a ir haciendo, ¿cierto? En el camino y así sucesivamente. Eh, para entender mejor qué es un mapa mental, imaginamos, ¿cierto? Un plano de una ciudad, ¿cierto? Que siempre está concentrada a partir literalmente, concentrada a partir de un lugar como concreto, que puede ser el centro de la ciudad, y a partir de ese centro se van diversificando, ¿cierto? Los servicios, las calles, los departamentos, las oficinas a su alrededor. Siendo el centro siempre la plaza de armas, por ejemplo, en el caso de las ciudades latinoamericanas. Siempre las plazas de armas son como el centro de la ciudad, y a partir de la plaza en sí como centro, alrededor de los edificios más importantes y así sucesivamente, ¿cierto? Hacia los extremos donde nosotros encontramos entre comillas, menos relevantes, que serían, no sé, los lugares donde nosotros residimos. En cuanto a importancia de funcionamiento, de función. Lo mismo pasa con los mapas mentales desde un centro, ¿cierto?, hacia los extremos. Un mapa mental se obtiene y se desarrolla alrededor de una palabra, o frase, o texto, una idea clave, ¿cierto?, situado generalmente, o si no, siempre en el centro, y de ahí se derivan las ideas, palabras y conceptos hacia los extremos. El gran difusor de esto, porque a alguien se le tiene que haber ocurrido esta cosa, esquema, ¿cierto? En este caso, Tony Buzan, en el año 1900, bueno, no tan antiguos como técnica de estudio, del año 1974. Y hay un libro bueno, hay dos libros que yo los voy a mencionar aquí. Uno que es el Use Your Head o Usa tu cabeza, ¿cierto? Que fue escrito por Tony Buzan y donde se presenta esta modalidad de esta mnemotecnia, ¿cierto? Esta forma, digamos, de aprendizaje, de memorización que es el mapa mental. Y hay otro libro que es Mapas mentales para dummies, ¿cierto? O para tontitos. Que es como un libro muy didáctico en donde se explica hacer este tipo de mapas mentales que está aquí de fondo de pantalla. Pero como vamos a ver en el vídeo, nosotros vamos a encontrar que no solo este tipo de mapas mentales se pueden realizar, sino que otros más. Y como promueve, ¿cierto?, la autora del video, la señorita Fran, ay, se me va el apellido. Eh, uh, uh, un apellido ahí está, Fran. De ella estamos hablando. De la Fran Salomón, ¿cierto? Como ella promueve, cada uno puede crear su propio estilo de mapa mental. O sea, esa es la gran premisa, ¿cierto? De este video como material que les voy a compartir. De hecho, voy a dejar justamente de hacer eso, de grabar, para poder ver el video y no tener problemas de copyright. Aquí está, pausar. Ok. Mañana, la prueba de mañana estaría disponible hasta las 23:59 segundos. Así que sí. Sí. Ahora, si alguien necesita más tiempo para desarrollar la prueba, me puede decir, me puede escribir al WhatsApp y yo ahí veo
la justificación de por qué necesita más tiempo y conversamos, lo conversamos. Todo se puede conversar en esta vida. Ya, entonces, mapas mentales, algunas directrices que nos entrega el mismo Tony Buzan, ¿cierto? Buzan, el autor, el creador de estos mapas mentales, nos dice, entre otras cosas, que para crear uno tenemos que, primero que todo, usar imágenes, símbolos y códigos dimensionales, ¿cierto? Y dimensiones, perdón, a lo largo de su mapa mental. Lo que dice la Fran Salomon a propósito de dividir la hoja, o sea, poner la idea en el centro, ¿cierto? Centrar la idea y a partir de la imagen central hacer, bueno, ella divide la hoja así como, espérate, aquí tengo una hojita chiquitita. Ella la divide así como doblándola, ¿cierto? Y dice, a propósito de las líneas que confluyen hacia el centro, ¿cierto? A partir más o menos de ese centro, no sé si se ve bien, ese centro, ¿cierto? Sería como nuestro punto de partida. Ahí se pone, ¿cierto? La idea principal, el título, por ejemplo, ahí yo pondría en este caso la palabra seda, ¿cachai? Si yo anoto seda, ahí, uy, y hago un circulito, una cosa así, ¿cierto? Si lo ven bien, ahí está como, ella lo hace con las líneas diagonales, ¿cierto? Yo lo puedo hacer así porque para mí es más ordenado. Y ahí tengo una diferencia con respecto a ella, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces yo parto así y si se dan cuenta se han formado 4 hemisferios o 4 zonas. Entonces mi zona directamente donde voy a empezar a escribir debería ser aquí, pues, porque, o acá, no, bueno, dependiendo de cómo ustedes lo quieran ver. Puedo partir de aquí y 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y voy jugando con eso dependiendo de la cantidad de cosas que yo voy a poner, pues, y dependiendo obviamente en este caso de los capítulos que tenga el libro el que estamos mapeando, ¿cierto? Que sería seda, ¿ya? Luego dice Busan, seleccionar palabras claves y de impresión utilizando letras mayúsculas y minúsculas, jugar con eso, ¿cierto? Con la tipografía. Cada palabra e imagen está mejor sola y sentada en su propia línea, entendiendo, ¿cierto? Que ya hemos hecho esta división y a partir de esta división vamos a ir, obviamente, también graficando lo que es primero las palabras claves alrededor de la palabra central, que sería el título del libro que estamos mapeando. En este caso, ¿ya? Las líneas, dice, deben estar conectadas a partir de la imagen central, se vuelve más delgadas en la medida que irradian hacia afuera desde el centro. Ahí pueden utilizar, por ejemplo, distintos colores, pues pueden usar el grosor del lápiz, por eso la Fran Salomón habla de los lápices Sharpie, si ustedes se dan cuenta, aquí por eso parece que tengo uno, tienen cierto grosor en la punta, ¿cierto? Del lápiz en particular, este es como más o menos grueso, ¿sí? ¿Se ve? Pero hay otros que son mucho más delgaditos, ¿cierto? Hay unos tiralíneas que también tengo por aquí, tengo unos tiralíneas o estilográficos, ¿cierto? Que ella menciona a propósito de utilizarlos como herramientas. Aquí tengo un estilográfico. Por ejemplo, pueden usar eso pues, de distintos calibres, que tienen calibre de 0,5 en este caso, ¿cierto? Y debe ser como de 2 si no me equivoco. Aunque dice punta fina, pero se entiende que como plumón es punta fina. ¿Ok? Mira, aquí hice un mapa mental a propósito del cubo Rubik, de cómo organizar, perdón, cómo realizar, resolver un cubo Rubik, ¿cierto? Hay unas pistas y unas claves que me... Es un mapa mental, pues. Eso es, así tal cual. ¿Cierto? Esa es la idea. Siempre es bueno también entender que cada uno de nosotros va a poner su propia, su propia cuota de creatividad, su propio estilo, digamos, de creatividad. Las líneas deben ser de la misma longitud, o sea, del mismo largo, porque obviamente el espacio que ustedes tienen es limitado, ¿cierto? El espacio de la hoja. Entonces, claro, se refiere a eso en relación a la palabra o imagen de apoyo. El uso de múltiples colores también ayuda porque es un estímulo visual. La Fran Salomon dice que la idea es que no quede como un mapa chubby, o sea, recargado de colores. Y yo también hablo de la saturación. De hecho, es recomendable que utilicen tantos colores como sean necesarios, dependiendo, ¿cierto?,
del apoyo, que el color se transforme más en un apoyo que en una cuestión así como de decoración nada más, ¿ya? A eso apunta el comentario de la Fran Salomón. Y yo refuerzo tratando de que ustedes no incurran en el crimen de hacer un mapa muy saturado, ¿cierto?, de colores. Desarrollar un estilo propio también de mapas mentales. Bueno, si ustedes quieren darle mucho color porque ese es su estilo, ustedes son coloridos, venga, háganlo, no hay problema. Uso de énfasis y demostraciones. A propósito, se puede hacer esto de los énfasis por el tamaño de la tipografía, o se puede hacer también haciendo cuadritos, haciendo globitos, ¿cierto? De diálogo, como los que están aquí representados en el fondo. Se pueden hacer también haciendo letras capitales, a propósito de letras más grandes, pero como destacadas, como esta que están aquí, a propósito del título de esta presentación, de este diapo, que es Mapas mentales y directrices, que está con una letra distinta de la bajada, ¿cierto? Que sería Busan sugiere, y de a su vez, descripción y enumeración de las características que hace este autor sobre los mapas mentales. O sea, es el juego tipográfico pueden hacer a propósito de las énfasis, más importante, menos importante, de acuerdo con el tamaño, ¿cierto?, de la letra. Mantener el mapa mental claro y ordenado mediante el uso radial de jerarquía. A propósito, se supone que es radial porque va de concéntrico, ¿cierto? Del centro hacia afuera, y en medida que va creciendo, ¿cierto? El mapa, lo que está más en el extremo, ¿cierto? Sería como, entre comillas, lo menos relevante. Entonces, de más importante a menos importante, del centro hacia la orilla. Como una ciudad, por lo que decía recién. ¿Cómo crear el mapa mental? Eso como recomendación voy a recordarles, ¿cierto? Primero tienen que redactar una idea central en un papel en blanco. La idea es que si quieren hacer un borrador y después corregirlo, ya pinta ustedes, pero lo importante es que en el mapa mental, el primero que hagan, el borrador, quede de por sí ya plasmada la idea. Pueden usar lapigrafitos, ¿cierto?, para hacer el borrador, y ahí lo van arreglando, ¿cierto? Para que sea, que tenga la menos cantidad de intervenciones posible en relación a la corrección, porque se supone que es lo que están ustedes haciendo sería como graficando su impresión, propia idea, es como un escáner, ¿cierto? O más bien como un escáner, es como la impresión de sus funciones cerebrales en torno, ¿cierto?, a que puede ser el tema central o idea central. Esa es la idea, o sea, por eso tiene esa forma como neuronal. El hecho de colocar la idea en el centro está justificado, pues esto hace que nuestro cerebro pueda añadir conceptos a los lados. Resultará más fácil de recordar si la idea la relacionamos con un dibujo. De hecho, más adelante podemos comentar acerca de eso, de por qué, cómo se estableció que la forma de aprender, estudiar, es, por ejemplo, a través de un libro. ¿Cómo yo puedo explicar algo en un libro, ¿cierto? Y cuando los libros de repente tienen mucha hoja la forma en la que está escrito, ¿cierto? La forma en la que está escrito, fíjense lo que estoy diciendo, puede resultar un poco contraproducente con la forma de pensar de nosotros, ¿cierto? Los libros como testimonio de conocimiento pueden ser también un poco contraproducente para el funcionamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de retener un libro, por ejemplo. Entonces, claro, un mapa mental es mucho más fácil de retener. ¿Por qué? Entonces no se utilizan permanentemente este tipo de cosas para enseñar cosas, como puede ser en una clase. Detalle. Luego, en el punto 2, a propósito de cómo crear un mapa mental, comenzar a anotar ideas sueltas alrededor de esta idea central. Eso traten de que que fluya con respecto a lo que ustedes van entendiendo, ¿cierto?, de lo que se supone que están analizando. En este caso, del libro. La recomendación de la Fran no es mala, de la Fran Salomón, ¿cierto?, en torno a que se vayan directamente al índice, y a partir del índice, ¿cierto?, hagan la separación en su hoja en torno, ¿cierto?, a la idea central, que en este caso sería el título de la obra. O pueden poner el personaje principal al centro también, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, ¿ya? Y luego dice unir todos los elementos con flechas. Esta fase ordenamos lo expresado y jerarquizamos, ¿cierto? Aquello que hemos plasmado para que posteriormente lo podamos memorizar como contenido, ¿cierto? Poder hacer y rehacer un mapa nos otorga flexibilidad, y en el método
en el uso, ¿cierto? En el ejercicio permanente de este tipo de tareas, nos va a posibilitar, ¿cierto? Una forma diferente de aproximarnos a lo que queremos estudiar y estudiarlo después. Se puede hacer, ¿cierto? Tanto en papel como en numerosas aplicaciones. De hecho, hay muchas aplicaciones, muchos software que sirven para poder hacer mapas mentales. Ahí la Fran habla de su iPad, ¿cierto? Claro, si tuviéramos toda la posibilidad de acceder a un iPad sería fabuloso, pero desafortunadamente no todos somos o tenemos la economía como para comprarle un caro iPad, pero sí pueden utilizar una barata croquera, por ejemplo, que cumple la misma función. Hay croqueras de distintos tamaños, ya, yo tengo chiquititas, ¿cierto? Para escribir mi idea, los poemas que de repente surgen. Hay croqueras más grandes, más grandes incluso que el tamaño de un cuaderno convencional universitario, por ejemplo. Entonces, piensen que al alcance de la mano también tienen otras herramientas que a las que pueden acceder, no hay drama. O sea, no tiene que ser con una aplicación de computador o para su iPad. O sea, si tienen iPad, bacán. Si no, sean pobres dignos y utilicen una croquera o una hoja de blog también. No hay drama. Y eso sería el material para mañana, pues. Todos con iPad, no, mentira. Todos con una hojita de blog o una hoja de oficio, ¿cierto? Lleven porque yo no les puedo llevar el material y pasárselo, no porque sea egoísta ni mucho menos, sino que como estamos en pandemia no podemos compartir material. Entonces lleven su propio material que va a consistir básicamente en un set de lápices, como estos que voy a mostrarles a continuación. Desgraciadamente, alguien se metió en mi vaso y me sacó el lápiz grafito que tenía aquí. Bueno, vamos a pensar que este es un lápiz grafito, ¿ya? Un lápiz grafito, un estilográfico o lápiz de pasta, ¿cierto? Y si tienen un Sharpie sería bacanísimo, ¿cierto? Porque así tienen tres niveles de rayas, ¿cierto? Bueno, el lápiz grafito les va a servir para poder organizar, esquematizar un poco el mapa mental. El estilo gráfico para definir esas líneas que vayan a hacer con lápiz grafito. Obviamente también tiene que tener una goma. Aquí también alguien me sacó la goma de mi, de mi vasito. Una goma de borrar, ¿se entiende, cierto? Y puede ser un portamina en vez de un lápiz grafito, nada, lo mismo. Y por supuesto un lápiz un poco más grueso que puede ser el Sharpie para poder recalcar o destacar o hacer las flechas, qué sé yo. ¿Ya? Y la hoja, pues, que puede ser una hoja de oficio, como la que ya tenía yo aquí, ¿cierto? Que es producto de un recorte que hice, o una hoja de blog, que sería bacanísimo porque ahí tienen más espacio para poder hacer su mapa mental. El desafío es que puedan crear un mapa mental sobre la novela Seda de Alessandro Barico. Pueden estar centrada en los argumentos, puede estar centrada en las ideas, en las relaciones entre los personajes, a partir del personaje principal, o lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero que consideren la obra Seda como el tema del que vamos a hacer nuestros mapas mentales. La idea sería entonces presentarlo mañana en clases presenciales o subir una foto, ¿cierto? Si no van a clases presenciales porque no se han vacunado todavía, porque tienen algunos resquemores con respecto a su salud, pueden hacerlo también subiendo una foto y subirla posteriormente, ¿cierto? Al Classroom. Eso sí que en el trabajo, por ejemplo, y aquí los que no estén, le pongan su nombre. Entonces, cosa que yo, después que revise su mapa mental, o la foto de su mapa mental, en el mapa mental, ¿cierto? Diga su nombre, así como yo. El mapa mental, pienso que ustedes lo hicieron súper bonito y todo. Y en uno de los extremos ponen su nombre. ¿Ya? Así como ahí. ¿Ya? Eso sería, pues, chiquilines. Eso ya está disponible. A propósito, eso tiene una bonificación ahí de nota importante. Yo estaba pensando en un punto de regalo, un punto ACE. Pero si lo hacen bien y le queda bonito, podemos negociar, ¿ya? Entrar a negociar. Así que lo primero que asuman el desafío, lo hagan, no solo por el punto, sino también como para que vayan y poniendo de manifiesto, ¿cierto? Esta estrategia de aprendizaje. ¿Ya? Eso sería para ir cerrando porque estamos justo en la hora.
Aprendimos hoy día, o reconocimos, ¿cierto? Más bien, porque ya sabían, algunos de ustedes sabían lo que era un mapa mental, pero los que no, ya tienen como un poquito de mejor conocimiento con respecto a eso, y como estrategia de comprensión, de análisis, ¿cierto? De lo que quieran ustedes, pueden usarlo como técnica de estudio, como técnica de apunte. Si ustedes utilizan este método y lo aplican permanentemente en su forma de estudiar, pueden incluso considerarlo como una forma de tomar apuntes. Entonces, en vez de andar con cuadernos y hacer como la Fran, ¿cierto? Como todos los estudiantes de todo el mundo, de tomar apuntes, ¿cierto? Lineal, hacer un mapa mental mientras el profe está explicando la clase, ¿cierto? Sería bacán. O nosotros mismos como profes, pues, en vez de entregarles aburridas diapositivas largas y extenuantes de contenido, hacerle un mapa mental y con eso, chao, chao pescado. Súper más fácil, súper más asequible, ¿cierto? Para que ustedes puedan aprender. Esa es la idea. ¿Ya? La próxima clase, que sería mañana, entonces la clase presencial, estaríamos materializando este trabajito. Los que vayan, vayan con los materiales, si no, yo los devuelvo para la casa. No, mentira. Ahí vemos cómo lo solucionamos, pero traten de llevar su material para que no tengamos cierto inconveniente protocolar de salud, ¿cierto? Que podría ser eh, peligroso para nosotros. Y para los que no vayan, ¿cierto? Están obligados, si quieren, obligados, entre comillas, a hacerlo a través de Classroom, ¿cierto? Subiendo la foto directamente, ¿cierto? A la aplicación, ¿vale? Ahí está entonces. Para septiembre tenemos la lectura de esta obra de Alejandro Sivikin, que es una obra teatral que se llama La Remolienda. Es solo La Remolienda, ojo con eso. Es una obra que debería estar en YouTube, si no me equivoco, y que es muy probable que si lo quieren así, ¿cierto? La podamos ver a través de YouTube. Que hay una opción, digamos, de teatro virtual que estoy barajando. Si no, la pirateamos, ¿cierto? De YouTube y la vemos igual. Así no es drama. Pero quiero que ver la posibilidad de que sea una obra, o sea, perdón, una representación, no sé si exclusiva para nosotros. Sería bacanísimo. Eso estoy viendo, ¿ya? Así que, pero para septiembre. Profe, yo me leí el libro de la Remolienda, me lo leí yo en el colegio anterior. Ah, qué bacán. Y te diste cuenta que es que igual un teatro, bueno, hablar de eso también más adelante, seguramente en el contexto de la prueba, pero se entiende que es un teatro que muestra una evolución en el teatro justamente de Chile. Como costumbrista, pero no es tan costumbrista, porque el teatro como que tiende a ser, en Chile por lo menos, tendió en el siglo XX a ser como un retrato de la sociedad y después como no necesariamente más adelante, más experimental. La Remolienda está ahí en la que más, ¿cierto? Y Stephen King es justamente uno de estos precursores de este teatro nuevo o experimental. Hay una película también basada en esta obra, La Remolienda. No sé si sea como para menores de 18 años. Lo dejo ahí dando bote. Ya pues chiquillos, eso sería. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde y cualquier cosa que les surja con la prueba, me dicen nomás y yo aquí estoy atento 24/7, ¿vale? Cuídense mucho, un beso grande, Chabela. Chao, Chao, profe, gracias. Chao, profe. chao, chao. Cuídese. Igual.